por invitarme. Es un desafío estar con ustedes esta tarde por varios motivos. Primero, por haber tenido casi que improvisar la presentación. Segundo, por ser la segunda vez que estoy en NOES y ustedes estarán esperando escuchar algo diferente de lo que yo dije el año pasado. Y tercero, por venir después de Dave Bates, que es un enorme experto en temas de calidad y de organización y políticas sanitarias, y ya me gustaría a mí estar a la altura de Dave. Pero bueno, vamos a tratar de compartir en estos 40 minutos algunas de las experiencias que a mí me parecen más innovadoras en cómo se puede utilizar la información para mejorar la calidad y los resultados en salud en distintos entornos sanitarios, hospitales, aseguradoras, centros médicos, académicos que realizan investigación e innovación. Cuando hablamos de calidad hablamos de resultados. Muchos de ustedes han escuchado que en todo el mundo se utiliza lo que se llama la triple meta como un modelo de mejora, de innovación, y en esa triple meta está la eficacia clínica, los resultados en salud, en la población y la reducción de costes, porque son tres objetivos que son innatos, son inherentes el uno al otro. Por tanto, hablamos de calidad, hablamos de mejorar resultados. A mí me gusta esta diapositiva porque muestra cuál es, de alguna manera, la evolución que tienen los sistemas de información en relación a su contribución a los sistemas de salud. Son fases diferentes, muchas veces conviven unas con otras, en las cuales hemos ido digitalizando muchos de nuestros procedimientos clínicos y administrativos para reducir costes de administración, para mejorar la fiabilidad de los datos que manejamos. Poco a poco vamos incrementando el nivel de digitalización y vamos buscando una mayor conectividad entre las soluciones administrativas y las clínicas para poder hacer una gestión de los pacientes dentro del hospital más eficiente, o por ejemplo conectando las historias clínicas de un hospital con las de otro para que la información clínica pueda ser compartida por cualquier profesional que atiende a ese paciente. Pero estamos ahora en una enorme oportunidad que es el poner en valor esa información clínica que en muchos de los centros sanitarios hemos ido acumulando. Los expedientes médicos electrónicos, los sistemas de administración y reembolso, de facturación, los sistemas administrativos en general que manejamos nos permiten en este momento poder buscar en esa información, darle valor y ponerla al servicio de la mejora de la calidad y de los resultados. Eso que se llama ahora el Value-Based Care, la atención sanitaria basada en el valor, o el Real World Evidence, que es poder hacer una serie de preguntas, como verán luego ustedes, utilizando la información de nuestros pacientes. ¿Cuál es el resultado que tienen nuestros pacientes ante diferentes protocolos antibioterápicos, por ejemplo, en el hospital? ¿Cuál resulta mejor? ¿Cuál tiene menos tasas de resistencias? ¿Y cuál nos ayuda a reducir la estancia media en el hospital, por ejemplo? Y en cuarto lugar es el poner al servicio toda esa información de la salud poblacional y de la atención médica personalizada. Ejemplos que vamos a ver en unos minutos. Otra manera de presentar esa misma gráfica es ver cómo podemos mirar a la evolución de la salud desde el punto de vista de qué uso hace de la información al servicio de la mejora de la calidad, pensando en un modelo de medicina que tradicionalmente en el pasado era un modelo de ensayo y error. Probábamos determinados tratamientos y si funcionaban los extendíamos al resto de la población, era el puro empirismo médico, a una fase en la que hemos estado de buscar cómo hacer una medicina basada en la evidencia, que no era sino mirar hacia atrás
y ver qué resultados de una manera más científica habían dado mejores servicios y los aplicábamos basado en esa experiencia retrospectiva a los nuevos pacientes. Y ahora estamos en una fase en la cual queremos y somos capaces de utilizar la información en tiempo real de nuestros pacientes para aplicarla al paciente que tenemos en ese momento en tratamiento y utilizar esa información para ir mejorando continuamente, lo que llamamos las organizaciones que aprenden, ¿no? Esto es ni más ni menos que la medicina basada en valor. Hay un concepto ahora que está en boga, que está en todos los congresos de informática médica, que llaman el Big Data. El Big Data tiene tres grandes características. Es el manejo de información de mucho volumen, es decir, grandes cantidades de información que requieren tener un tratamiento de alta velocidad, porque muchas veces las decisiones que se tienen que tomar en función de esos datos son en tiempo real o casi real. Y en tercer lugar, la variedad de información que manejan estos conceptos de Big Data. Y cuando hablamos de grandes volúmenes de información de naturaleza muy distinta y que precisamos manejar en un tiempo casi real, hablamos exactamente de la información que manejamos en los centros sanitarios. Por eso la importancia de ver cómo incorporamos a nuestro quehacer en sanidad estos conceptos de Big Data. Una definición del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, dice que Big Data es todo aquello que supone manejar por encima de 1 petabyte de información. Para muchos de ustedes seguramente no sabrán esto qué significa en cuanto a volumen de información. Pero si yo les digo que, por ejemplo, viene a ser aproximadamente 1 petabyte la información que se almacena en los expedientes médicos de aproximadamente 3 millones de personas, pues podrán darse cuenta que prácticamente cualquier hospital de un cierto tamaño, a partir de 300 camas hacia arriba, con poca historia que tiene, ya estamos hablando de que solamente la información almacenada en su expediente médico electrónico entra dentro de lo que llamamos un Big Data. Para ponerles algunos puntos de referencia, pues aproximadamente 400 terabytes, medio petabyte, es la información que acumula cada año un centro médico como la Universidad de Pittsburgh. Y 15 petabytes, o sea, 15 veces más que lo que consideramos un 30 petabytes, que es lo que consideramos, digamos, 30 veces el umbral del Big Data, es la información clínica que tiene acumulado históricamente Kaiser Permanente, un plan de salud en Estados Unidos que atiende aproximadamente a 10 millones de personas. Por tanto, estamos justamente en volúmenes de información de esa dimensión. Y por otra parte, en cuanto a variedad, bueno, pues piensen que cualquier hospital o cualquier plan de salud maneja información administrativa, los pacientes que tienen, cuando las consultas que solicitan, la facturación que realizan al pagador, todos los test de laboratorio, prescripciones médicas, informes de patología o notas clínicas, muchas veces escritas, la mayoría de las ocasiones en lenguaje natural. Información que puede venir de dispositivos médicos, como los distintos dispositivos que se utilizan para medir parámetros clínicos, como presión arterial o pulso o espirometrías, etcétera, etcétera. Toda la gestión de la imagen médica, todas las imágenes médicas, enormes bancos de imagen médica que tenemos ya en prácticamente casi todos nuestros centros sanitarios, y por último la información ómica o genómica que cada vez es más necesaria para hacer una medicina de calidad. Por lo tanto, estamos ante variedades de información
tremendas, muchas de ellas no tienen nada que ver, hay información que está estructurada, que está codificada, hay información que son textos libres, hay información que es imagen médica, por tanto estamos ante una complejidad en el manejo de esta información muy significativa. Y estamos, por otra parte, en un entorno, en los sistemas sanitarios, donde el uso de información es cada vez más necesario. Por una parte, por la propia evolución de cómo vamos organizando y financiando la atención sanitaria. Cada vez son más populares los sistemas de pago por rendimiento, los sistemas en los cuales se paga a los planes de salud no en función de la actividad que realizan sobre el paciente, sino en función de los resultados que consiguen sobre sus pacientes. Estamos, por ejemplo, en modelos de riesgo compartido con las farmacéuticas. En España hay muchos casos de autoridades sanitarias o hospitales que entran en contratos de riesgo compartido con las farmacéuticas para decir, bueno, yo le pago este precio por el medicamento si obtenemos estos resultados, pero si obtenemos estos resultados más bajos, el precio del medicamento va a ser más bajo. Claro, para poder llegar a ese tipo de contratos de riesgo compartido hace falta poder conocer y analizar los resultados que obtiene ese medicamento en la población que está atendiendo. No vale con los ensayos clínicos que presenta el laboratorio sobre otros pacientes que no son los tuyos. Está la disponibilidad cada vez mayor de información disponible para el análisis. Estados Unidos, Medicare, Medicaid van a hacer públicos las bases de datos de información de todos los pacientes americanos para que los investigadores puedan entrar en la información y analizarla. Cada vez más la disponibilidad de lo que se llaman los Consumer Driven Devices, los dispositivos como las pulseras o otro tipo de dispositivos que nos permiten medir de una manera continua parámetros clínicos de los pacientes crónicos, o la posibilidad que nos brinda también el análisis de la información que está en las redes sociales para usos tan diversos como, por ejemplo, la detección precoz de brotes epidémicos que podemos ser capaces de detectar antes de que los médicos empiecen a declarar, por ejemplo, los casos de gripe, poder detectar simplemente escuchando las redes sociales cuando comienzan a aumentar los casos de gripe entre la población, por poner algunos ejemplos. Y la revolución de la medicina ómica, que es, pues, bueno, por una parte, la reducción del coste de la secuenciación genética de los pacientes, que ha tenido lugar en los últimos 5 años, que se ha abaratado prácticamente a una centésima parte de lo que costaba la secuenciación genómica hace 5 años. Y en segundo lugar, pues el descubrimiento cada vez más acelerado de nuevas dianas terapéuticas, biomarcadores que nos hacen ya prácticamente imprescindible poder conocer cuál es el perfil genómico del paciente para poder hacer, por ejemplo, una oncología de calidad, que es aplicar el protocolo antineoplásico correcto a los pacientes que tienen un determinado perfil de un cáncer de mama o de un cáncer de colon, a diferencia de otros pacientes con el mismo tipo de cáncer, pero con un perfil genómico completamente diferente. Por lo tanto, todo esto que es el hoy por hoy de la sanidad requiere, como pueden ver, un manejo de información mucho más sofisticada que la que hacíamos hasta ahora. Por otra parte, para los que hemos estudiado salud pública, y aquí seguramente muchos de ustedes habrán estudiado también, hay uno de los fenómenos que se estudia prácticamente el primer día que uno da clases de salud pública, es que la asistencia sanitaria tiene un impacto muy limitado en la salud de las personas, y sin embargo hay otros fenómenos como los estilos de vida, el entorno o
la herencia genética de las personas las que tienen una influencia en la salud de la población importante. Por ejemplo, en este estudio muy reconocido de Diver, ya en el año 76, que es un clásico de la salud pública, decía que el impacto sobre la mortalidad total es un 27% debido a la biología humana, al perfil genético de las personas, un 20% el medio ambiente, el entorno en el que se desenvuelve la persona, un 40% su estilo de vida y solo un 11% la asistencia sanitaria. Y sin embargo, la información que siempre hemos manejado de las personas tiene que ver más con la información de su enfermedad y por tanto de la asistencia sanitaria que reciben. Y no teníamos prácticamente información ni capacidad de intervención sobre los otros tres ámbitos. Esto en los últimos 5 años ha cambiado radicalmente, porque hoy tenemos posibilidad de conocer el perfil genómico de las personas, podemos conocer cuáles son sus hábitos de vida, qué compran, qué páginas de internet miran, qué problemas de salud les preocupan y por tanto qué páginas de internet miran, etcétera, etcétera. O podemos conocer qué actividad física realizan, podemos tener un conteo de cuál es la ingesta calórica de una persona diabética, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos por primera vez la posibilidad de conocer e intervenir en ámbitos que afectan de una manera elevadísima la salud de las personas y que antes no podíamos hacer. Este es un niño del cual antes conocíamos muy pocas cosas, hasta que se ponía enfermo cuando era mayor, y hoy ya prácticamente desde su nacimiento podemos saber cuál es su perfil genómico y su riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Sabemos también cuál es el entorno en el que se desenvuelve, cuáles son, si es un niño asmático, cuáles son los niveles de ozono o de polución en la atmósfera, y podemos inmediatamente intervenir para prevenir una crisis asmática en ese niño. Podemos conocer también cuáles son sus hábitos, niño obeso, si hace actividad, si tiene una ingesta o un estilo, una dieta inadecuada, con muchos de estos dispositivos. Podemos conocer, por supuesto, también toda la información clínica, si es que este niño tiene algún proceso de enfermedad, y poder compartir esa información con el resto de agentes que intervienen sobre la salud. Y, por tanto, somos capaces hoy de tener una información completa de 360 grados sobre todos aquellos aspectos que influyen sobre la salud de cualquier persona. Hay un estudio hecho por una consultora, McKinsey, que dice que la innovación relacionada con la gestión de la información del Big Data en salud puede significar en torno a 300 a 450 billones, o sea, miles de millones de dólares, lo cual representa aproximadamente un 15% del gasto total de la sanidad norteamericana. Por tanto, es una cantidad enorme de recursos que podemos ahorrar y poner al servicio de mejoras de salud de la población, evitando muchos de los consumos innecesarios o enfermedades evitables con este tipo de información. Voy a presentarles ahora algunos casos de éxito que son, por tanto, experiencias prácticas de cómo se pone al servicio de la mejora de los resultados la gestión y el análisis de la información en salud. Y les voy a presentar uno o dos casos de, por una parte, cómo se está utilizando esta información para mejorar la capacidad de investigación y desarrollo en el ámbito de la salud, desde el punto de vista de la prestación de servicios sanitarios, cómo se está utilizando en hospitales o grupos de atención sanitaria, y por último cómo se está utilizando desde los planes de salud de los aseguradores o a nivel nacional o regional.
Un caso paradigmático de los primeros es cuál es el impacto que está teniendo el manejo de la información clínica y genómica para mejorar lo que hoy llamamos medicina personalizada, que no es sino descubrir las dianas terapéuticas y los marcadores que nos permiten ajustar los tratamientos a aquellas personas que sabemos que van a tener una mejor respuesta a ese tratamiento, y muchas veces además definir cuáles son las dosis del medicamento de manera adecuada al nivel de sensibilidad que va a tener esa persona en función de su perfil genómico a ese tratamiento. Tanto es elegir el correcto tratamiento para el paciente correcto, y esto se hace con el manejo del perfil genómico. Muchísimos ejemplos, tenemos la Universidad de Pittsburgh Medical Center, Mayo Clinic o el Instituto de Investigación en el Cáncer del Reino Unido, que están utilizando este tipo de información genómica para mejorar la calidad de su atención, con un impacto en cuanto a salud y control de costes muy significativo. Por ejemplo, una reducción de un 34% en el uso de quimioterapia en las mujeres con cáncer de mama en función del conocimiento de su perfil genético. 17.000 casos de ictus, de accidentes cerebrovasculares, que se podrían prevenir cada año simplemente si se utilizara un test genético para poder conocer mejor cuál es la dosis de warfarina que requiere un paciente que está en tratamiento anticoagulante. O 604 millones de dólares, también es la estimación de ahorros que se pueden utilizar anualmente utilizando la información genómica de los pacientes para ajustar mejor el tratamiento en el cáncer de colon y recto. Este es un ejemplo también de un servicio que nosotros tenemos, que es el Oracle Health Sciences Network. Yo creo que es otro ejemplo de cómo puede haber beneficios mutuos entre hospitales, centros médicos que tienen una investigación, el paciente y los investigadores, los laboratorios farmacéuticos que investigan nuevas moléculas. Este es un mecanismo que nosotros ofrecemos a los hospitales, que es utilizar la información clínica que tienen de los pacientes, anonimizarla, porque esta plataforma cumple con todas las regulaciones de privacidad y seguridad americanas y también europeas. Se anonimiza esa información, se coloca en un espacio, en una nube de datos que está disponible para los que promueven la investigación clínica, los que promueven los ensayos clínicos sobre nuevas moléculas, de manera que pueden hacer lo que se llaman los estudios de viabilidad de sus ensayos clínicos y pueden también hacer el reclutamiento de posibles candidatos para los ensayos clínicos. De manera que un investigador que está haciendo un ensayo clínico sobre un tratamiento contra el cáncer en pacientes con un determinado perfil genómico puede saber que hay 5 pacientes candidatos para ese ensayo clínico en el hospital X de Bogotá, y si es así se pone en contacto con el hospital o con el médico que es responsable de esos pacientes, y ya se hace la gestión del ensayo clínico habitual, de pedir el consentimiento informado del paciente, de recoger la información, etc. Es un ejemplo de cómo la reutilización de toda la información clínica de una manera privada y segura puede ponerse al servicio de la investigación médica y de la innovación. En el caso de los prestadores de servicios de salud, hay muchos ejemplos que van desde cómo utilizar esa información para mejorar las guías clínicas y los protocolos de atención, lo que llamamos el Real World Evidence, para la telemonitorización y la salud móvil en las personas, o utilizar las redes sociales para tener una atención más proactiva de las personas. Lo que llamamos la evidencia en tiempo real, que pues es
tratar de dar respuesta a algunas preguntas que son tan importantes en cualquier hospital, en cualquier plan de salud, como decir, ¿cuál es la correlación entre la estancia hospitalaria de un paciente con infección respiratoria y los distintos protocolos antibioterápicos que utilizamos en el hospital? ¿O cuál es la adherencia terapéutica que tienen los pacientes con los tratamientos que les prescribimos? ¿O cuáles son los resultados clínicos diferenciales que obtiene un cirujano respecto de otro cirujano en el hospital? ¿Cuál es el resultado a medio o largo plazo de un cirujano que hace una prótesis de cadera o de otro cirujano? Y poder entender cuáles son las causas de esas diferencias. En fin, estoy seguro que cualquiera de ustedes sería capaz de escribir al menos 10 o 15 preguntas más que hoy es posible responder cuando tenemos las herramientas necesarias para poder analizar la información que ya está disponible en cualquiera de nuestros hospitales. Por ejemplo, un tema muy importante es cuáles son las características del paciente o de los profesionales o del entorno en el hospital que nos permiten identificar a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de tener que rehospitalizarse una vez que son dados de alta, precisamente para tratar de entender cuál es el problema, si el problema es que se le envía el paciente al domicilio con una insuficiente educación o información sobre cuáles son los cuidados que debe de tener, o si el problema es que ese paciente no tiene el soporte social en el domicilio necesario para poder hacer el plan de cuidados al alta o el cumplimiento terapéutico una vez que es dado de alta del hospital, poder entender cuáles son esas condiciones y por tanto poder intervenir de manera que demos al profesional que le va a dar el alta para que haga esa tarea de preparación del paciente antes de su alta, o bien intervenir sobre el entorno familiar y social del paciente para tratar de corregir esos problemas de falta de apoyo social y evitar que ese paciente tenga que ser readmitido. Este es otro ejemplo de cómo, en este caso, la Universidad de Louisville ha desarrollado una aplicación que se llama Know Your Colors para pacientes crónicos, en donde en una aplicación que normalmente está disponible en un teléfono móvil inteligente o en una tableta o si no en el ordenador, con unos sistemas de gráficos de colores fáciles de entender, el paciente crónico es capaz de visualizar la información tanto de su historia clínica o de los análisis bioquímicos que se le realizan, o incluso la información que viene de los dispositivos de telemonitorización que pueda tener este paciente, y que el paciente pueda ver en cualquier momento cuál es su situación respecto del estándar de control de esa enfermedad. En este caso es un paciente diabético, donde tiene ahí en un gráfico tipo radar cuál es su situación bioquímica en relación al control de la glucemia, en relación al control de su función renal, de su función hepática, etcétera, etcétera. Es un ejemplo también de cómo manejar toda la información disponible del paciente, tanto la clínica como la de laboratorio, se disponibiliza para el seguimiento y el autocuidado del paciente, en este caso con diabetes. Este es otro ejemplo del Centro MD Anderson de cáncer, que muchos de ustedes conocerán, que también ha utilizado las herramientas de analítica de salud para mejorar tanto su gestión administrativa, su gestión de costes, como los resultados en salud. Por ejemplo, en este caso, mirando de manera muy específica a cuál es el manejo del vademécum farmacológico del hospital por parte de sus distintos pacientes, por parte de sus distintos profesionales, y tratar de encontrar desde cuáles son medicamentos que a lo mejor pueden ser eliminados
del vademécum hospitalario porque son redundantes o porque tienen un coste-efectividad mayor que otros medicamentos que cubren el mismo espectro terapéutico que el anterior, o, por ejemplo, cómo mejorar la planeación del personal de la unidad de farmacia en función del conocimiento de cuáles son los volúmenes y los tiempos en los cuales se solicitan la mayor parte de las prescripciones farmacológicas, con una estimación también de los ahorros en costes que se han producido en el MD Anderson, pues muy significativas, simplemente haciendo un mayor uso del análisis de la información de las prescripciones y de la historia clínica electrónica. Este caso es interesante, es de Inglaterra, es del Servicio Británico de Salud, cómo se han utilizado la lectura de las redes sociales y de las notas clínicas en texto libre de los médicos para poder hacer detección de fraude en el uso de los medicamentos. Es muy interesante el proyecto porque además implicaba, como digo, una lectura de las redes sociales más comunes, Facebook, Twitter, etcétera, y un geoposicionamiento de aquellos dentro del ámbito geográfico, en este caso de uno de los distritos ingleses, donde se detectan los mayores casos de fraude, y ahí se puede entrar y tratar de descubrir cuáles son los patrones de fraude. Si es, por ejemplo, el uso de medicamentos prescritos para una persona que son en realidad utilizados por otra persona que tiene a lo mejor un subsidio sobre el coste del medicamento, etcétera, etcétera. Y por último, cómo reutilizar la información para mejorar la calidad de los cuidados. Bueno, necesariamente hay que hablar de las historias clínicas electrónicas compartidas, es decir, cómo utilizar la información de los expedientes médicos electrónicos de un hospital y de otro, o de cualquier, en definitiva, centro asistencial que atiende a un paciente, y poder construir una historia clínica unificada que esté disponible para cualquier profesional que va a atender a ese paciente. De manera que cuando ese paciente es atendido en la emergencia de un hospital porque ese día está visitando a sus hijos a la ciudad donde él vive, cuando llegue al hospital de emergencias, el médico que le va a atender pueda ver la historia clínica registrada en el hospital donde normalmente ese paciente se atiende. Uno de los casos que son más difíciles de gestionar ha sido el caso de la historia clínica electrónica en Australia, porque es una historia clínica que requiere un control muy estrecho de cuál es la información que se comparte, quién tiene acceso a esa información y para qué uso. Porque el proyecto nació con unas enormes restricciones del gobierno de Australia, que querían que la historia clínica fuese controlada por cada uno de los ciudadanos. Es parte de su cultura. Y esto era complicado, es decir, que cada ciudadano en Australia decide qué información de toda la que existe en los centros sanitarios públicos o privados que la atienden, qué información quiere que pueda estar visible o accesible para el resto de profesionales y qué otra información no quiere que se comparta, y puede decidir también qué profesionales tienen acceso a esa información y quiénes no. Puede haber gente que diga: a mí me da igual, yo lo que quiero es que cuando me ponga enfermo cualquier profesional pueda ver mi información clínica, y otros a lo mejor que deciden que no, yo solamente quiero que mi información clínica esté disponible para el médico general, pero no para cualquier otro. De manera que todo esto que requiere, lógicamente, niveles de gestión de accesos, de gobierno de datos muy significativos, pues han sido posibles en Australia, con unos resultados también después de más de 5 años de implantación muy importantes.
a nivel de mejora de la continuidad de cuidados, a nivel de una medicación más segura y más efectiva, la capacitación a los ciudadanos y a los pacientes para poder tener acceso a su información y, por tanto, tener un mejor control y tener una mayor responsabilidad sobre el seguimiento de su enfermedad, etcétera, etcétera. Y por último es la aplicación de toda esta enorme fuente de datos que hoy tenemos para hacer lo que llamamos la salud poblacional, el population health, otro de los términos que está de moda y que yo creo que va a revolucionar la manera en la que hacemos medicina en los próximos años. Todos sabemos que una persona enferma está afortunadamente, menos de un 10% de su tiempo delante de un médico, seguramente menos del 1% de su tiempo delante de un médico, y sin embargo se enfermó 24 horas, 365 días al año. Entonces, ¿cómo aprovechamos todo ese tiempo que no está delante del médico para poder asegurar que tiene un mejor control de su enfermedad y tratamos de evitar el desarrollo de la enfermedad o evitamos complicaciones de esa enfermedad? Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es definir las poblaciones, definir los distintos grupos de pacientes, qué pacientes tienen asma, qué pacientes tienen diabetes, qué pacientes tienen comorbilidades, qué pacientes son más frágiles, qué pacientes tienen mayor o menor cumplimiento terapéutico. Es decir, tenemos que ser capaces de identificar estos grupos de población, saber cuáles son sus perfiles, para poder, en función de ello, definir modelos de intervención diferentes. A un paciente con bajo nivel de cumplimiento terapéutico tendremos que ponerle uno de los dispositivos que Dave nos ha enseñado antes para poder enviar recordatorios cuando tiene que tomar la medicación. Otra persona que hace un excelente cumplimiento terapéutico, pues seguramente no hay que bombardearle diariamente con recordatorios de que tiene que tomar la medicación. Una persona asmática con un nivel de fragilidad importante o que tiene muchas crisis asmáticas, también seguramente le podemos diseñar un plan de acompañamiento que nos permita mandarle recordatorios de cuando tiene que hacer su cumplimiento terapéutico, poder medir su actividad física para poder decir cuándo está en un rango de seguridad o cuándo hace más actividad física que la que conviene y por tanto puede tener un mayor riesgo de desarrollar una crisis asmática, etcétera, etcétera. Todo esto hoy es posible, es el desarrollo de la sanidad del futuro, no cabe ninguna duda, y requiere un uso intensivo de la información, no solamente para poder identificar pacientes, sino para poder identificar planes de intervención efectivos y también para poder hacer la monitorización y la evaluación de resultados de estos diferentes planes. Un ejemplo que ya lo presenté el año pasado, por lo tanto no voy a entrar en mucho detalle, es el que pusimos en marcha en el País Vasco en estos años, como decía Teresa, en los que yo tuve responsabilidad sobre la gestión de la sanidad en el País Vasco, 2009 al 2012, donde, entre otras intervenciones que hicimos para tratar de mejorar la atención a nuestra población de pacientes crónicos, era el desarrollo de un centro de servicios multicanal. Un centro de servicios multicanal que da diferentes tipos de servicios sanitarios a la población en función de sus demandas y de sus condiciones de salud. Y va desde una gestión de la demanda más proactiva, por ejemplo, poder enviar mensajes a la población cuando estamos en la temporada de vacunación frente a la gripe, de que es conveniente que se vacune de la gripe, pero naturalmente tendremos que ser capaces de identificar qué población es diana de vacunarse contra la gripe y no mandar mensajes a aquellas personas que
ya se han vacunado de la gripe, por ejemplo. Entonces esto requiere poder tener la capacidad de manejar la información clínica para saber quién todavía es candidato a vacunación de la gripe y todavía no se ha puesto la vacuna. La oferta de consejo sanitario multicanal a través de una aplicación móvil o a través de la llamada a un centro de consejo sanitario, muchas veces atendido por enfermeros. La gestión de distintos programas de teleatención sanitaria y telemonitorización de pacientes crónicos, campañas de salud pública focalizadas en grupos de población muy específicos, la activación de pacientes, la mejora del patient engagement, particularmente en aquellos pacientes que requieren de un alto nivel de autocuidados, el expediente personal de salud, la carpeta personal de salud, es decir, la posibilidad de que una parte de toda esa información clínica que disponemos de los pacientes esté accesible al propio ciudadano, al propio paciente, bien para que pueda tener un seguimiento de su enfermedad, o bien para que simplemente cuando se desplaza de un lugar a otro pueda utilizar esa información y enseñársela al profesional o al hospital donde va a ser atendido. Carpeta personal de salud, donde en la mayoría de las ocasiones los planes de salud que están poniendo esto en marcha tienen espacios para poder cargar la información que viene de todos estos dispositivos, los wearables que llamamos, ¿no? Los dispositivos, el Fitbit o estos dispositivos que cada vez son más baratos y la gente se compra más. Bueno, pues para que en esa carpeta personal de salud podamos recoger la información que viene de estos dispositivos y podérsela visibilizar al paciente para que pueda ver pues, cuál es el nivel de actividad física que está teniendo, cuál es su control de pulso o de presión arterial o cualquiera de estos parámetros que hoy es posible medir. Unos resultados que son pues, muy significativos, más de 500 pacientes en programas de telemonitorización con una reducción de entre un 20 y un 50% en el número de urgencias hospitalarias o ingresos hospitalarios, un 20% de consultas de atención primaria que antes eran en el consultorio y que hoy se hacen a través del teléfono, o más de 200.000 llamadas al año de consejo sanitario realizadas por la población a los call centers de enfermería y 40.000 llamadas de salida, llamadas proactivas que hacen los enfermeros para hacer el seguimiento de pacientes que están en cuidados domiciliarios. Por tanto, son algunos ejemplos de cómo plataformas que permiten analizar mejor los grupos de pacientes que tenemos e identificar aquellos pacientes sobre los cuales tenemos que diseñar planes de cuidados innovadores, cada vez menos hospitalarios y más en el domicilio, en el ámbito de vida de cada persona, junto con plataformas que nos permitan utilizar esa información para disponibilizar nuevos servicios de salud dirigidos sobre todo a esta población de pacientes crónicos, pues puede tener unos resultados muy importantes. Para concluir, estamos en una nueva era que va a venir marcada por la secuenciación genómica, por la utilización de los datos en tiempo real, por la identificación y estratificación de pacientes, porque no todo el mundo, no todos los diabéticos son el mismo diabético, no es lo mismo un diabético activo que un diabético no activo, un diabético que cumple el tratamiento que un diabético que no cumple el tratamiento, la utilización de nuevas tecnologías hoy más de información, hoy más baratas y más fáciles de administrar, porque ya no son sistemas que administra el propio hospital, sino que lo que compra es la utilización de ese sistema, pero el sistema es administrado por una empresa que es experta en el manejo de esas tecnologías. Dentro de estas tendencias en la industria de la salud y los sistemas de información, tenemos un potencial enorme en los próximos años
para mejorar nuestra capacidad de descubrimiento y de investigación, para mejorar la calidad de la atención a nuestros y también para reducir los costos de la atención. Así que con esto yo quería concluir. Gracias de nuevo, Teresa, y si hay unos minutos para hacer alguna pregunta, pues estoy encantado de responder.